Cuando estalló la violencia entre sus filas y el estamento militar acabó dividiéndose. El general Orestes terminó aceptando que aquel problema era imposible de resolver. Algunas tribus atacaron al imperio, que sufrió grandes pérdidas en las Galias. Los soldados romanos comenzaron a dudar de la lealtad de sus aliados bárbaros. Creo que, dada la situación, cada uno se ocupaba de sí mismo. Fue una época muy confusa y los ejércitos estaban integrados por grupos que no tenían los mismos intereses. Ni siquiera los romanos coincidían entre sí. Incluso en el campo de batalla reinaba el caos. El ejército ya no luchaba por el imperio, sino que cada soldado lo hacía por sí mismo. Cuando los bárbaros saquearon las costas mediterráneas del Imperio Occidental, el Imperio Oriental, con su capital en Constantinopla, decidió intervenir. En su palacio fortificado, León, anciano emperador de Oriente, disfrutaba de la seguridad de su imperio. A mediados del siglo V había dos imperios distintos, el occidental y el oriental. El imperio oriental era muy próspero, pero el occidental no. León culpaba a Glicerio de los fracasos de Roma y decidió intervenir. De modo que proclamó un nuevo emperador de Occidente, Julio Nepo. Nepo ocupaba un puesto importante en la corte oriental y fue elegido para gobernar en Occidente. Además, estaba emparentado por matrimonio con el emperador León. Era la persona adecuada para dirigir una invasión. En el año 474 después de Cristo, Nepo reunió un ejército y partió desde Constantinopla hacia la península itálica. Oriente quería reafirmar su influencia en Occidente y buscaron un candidato que derrocara a Glicerio. Su reacción no tuvo nada de sorprendente. Acababa de ser proclamado emperador, pero Nepo tenía que demostrar muchas cosas todavía si quería rescatar el imperio occidental de manos de los bárbaros. Cuando el ejército de Nepo partió de Constantinopla, el emperador Glicerio preparó su propio ejército en Roma para contrarrestar el ataque. Pero cuando Glicerio ordenó a Orestes y a Odoacro que aprestaran sus tropas para el combate, comprobó la falta de lealtad de los bárbaros. Gundebaldo y los burgundios le habían abandonado. Gundebaldo abandonó al emperador y se convirtió en rey de los burgundios. Para él, eso era más importante que ser general de Glicerio. Los soldados no eran todos de procedencia romana, y por eso sus intereses no eran los que se esperarían si hubiesen sido ciudadanos romanos. Sin el apoyo de los burgundios, los ejércitos de Orestes y de Odoacro no podían salvar a Glicerio de las tropas invasoras de Nepo. Cuando Nepo se acercaba a Roma, Glicerio salió a su encuentro, pero no a luchar, sino a pedir misericordia. Glicerio se encontró con que ya no tenía soporte militar ni de sus bárbaros, ni de sus tropas locales. Cuando el Imperio Oriental envió a Nepo para que se hiciera cargo del Imperio Occidental, Glicerio tomó la única decisión racional que podía tomar. Se rindió sin luchar. Nepo, que había ido a Roma a derrotar a Glicerio, perdonó la vida al emperador. Nepo quiso aparentar que se trataba de un acuerdo legal y que sería proclamado emperador contando con el apoyo de Glicerio. Quería que pareciese que Glicerio lo consideraba más indicado para gobernar.
Nepo ordenó que Glicerio fuera investido obispo y lo exilió de Roma. En junio del año 474, cuando Nepo fue proclamado emperador de Occidente, recibió el apoyo de Orestes y de Odoacro. Inmediatamente, ambos se declararon fieles al nuevo emperador. Como romano, Orestes consideraba que Roma seguía siendo un imperio y que él podría protegerla. Pero Odoacro opinaba que el imperio como tal ya no existía. Se trataba de dos militares muy competentes y muy capacitados, pero la existencia del imperio que querían remontar era dudosa. Nepo ascendió al romano Orestes y al bárbaro Odoacro a los más altos puestos de su corte, otorgándoles un gran poder. Ascendiendo a la vez a Orestes y a Odoacro y confiriéndoles el mismo poder, o al menos la misma consideración, estaba preparando su camino a la ruina. Ambos eran personajes de una firme voluntad y una gran experiencia como militares. Pero los visigodos y otros pueblos bárbaros seguían realizando incursiones en el último territorio romano que quedaba en las Galias. En la región que ahora se conoce como la Provenza, en Francia, había una próspera comunidad romana. Pero a partir del año 470, sus pobladores sufrieron muchos ataques por parte de los visigodos. Eurico, el rey de los visigodos, era muy ambicioso. Quería expandir su territorio y apoderarse de las regiones del sur de Francia que todavía no estaban bajo su poder. Tenía un ejército fuerte. Las fuerzas de los visigodos eran abrumadoras. Aquella invasión y todas las anteriores fueron reduciendo poco a poco los territorios romanos en las Galias. Finalmente, solo quedó una pequeña franja costera en lo que hoy es el sur de Francia. Los guerreros visigodos arrasaron las aldeas de la Provenza sin compadecerse de los ciudadanos romanos que estaban indefensos. El emperador de Oriente había enviado a Julio Nepo a Roma para que ocupara el trono del emperador de Occidente. Nepo confiaba en sus dos generales, Odoacro y Orestes, pero el imperio romano estaba terriblemente debilitado. Los bárbaros visigodos invadieron el sur de las Galias, forzando a combatir a las legiones romanas de la frontera. Pero los soldados imperiales no eran rivales para los visigodos. Los visigodos tenían más experiencia y su reino era más fuerte. Podían movilizar más hombres y sus tropas estaban mejor preparadas para enfrentarse a cualquier imprevisto en la batalla. El combate fue muy sangriento. Los romanos no sabían qué hacer. Aunque el general Orestes no tenía experiencia en el combate, el emperador Nepo le ordenó partir a las Galias para expulsar a los bárbaros. Prometió nombrar a Orestes gobernador de las Galias. Pero, aunque el nombramiento tuviese visos honoríficos, resultaba un poco sospechoso. Las Galias estaban a punto de ser completamente invadidas, y aquello parecía más bien una forma de alejar a Orestes, aunque es algo que nunca sabremos. Pero en su campamento en la frontera romana, Orestes planeó una estrategia e intentó dejar a un lado a Odoacro y al nuevo emperador, Nepo. Ofreció un trato a sus soldados, bárbaros en su mayor parte. Si se unían a él contra Nepo, les pagaría con tierras romanas. Orestes no confiaba en la capacidad de Nepo y se rebeló. En lugar de seguir las instrucciones de su emperador, trató de hacerse con el poder. En mi opinión, le traicionó porque quería que Roma recuperase su antigua gloria.
Orestes dejó las Galias a los visigodos y desde el norte de la península itálica regresó a Roma con su ejército. Cuando Nepo se enteró de su maniobra, huyó a Rávena. En agosto del año 475, Orestes marchó hacia Rávena y ordenó a sus tropas que buscaran al emperador. Los soldados bárbaros saquearon la ciudad y destruyeron las propiedades de los ciudadanos. Orestes debía pensar que Nepo estaba vendiendo el imperio romano a los bárbaros. O quizás su ambición era muy fuerte y deseaba hacerse con el poder de todo el imperio. Pero a pesar de las amenazas, nadie reveló dónde se escondía el emperador. Nepo hubo de abandonar la ciudad en secreto. Según Jordanes, historiador del siglo VI, Nepo huyó a Dalmacia y vivió allí como un ciudadano más. Curiosamente, se trataba de la misma ciudad en la que el emperador Glicerio había sido nombrado obispo. Nepo vivió exiliado, pero se hizo llamar emperador hasta el año 480. Algunos historiadores le favorecen considerándolo el último emperador, pero hacía ya mucho tiempo que no lo era. Tras la huida de Nepo y con los soldados bárbaros bajo su mando, Orestes pensó que podría restaurar el orden en un imperio sumido en la anarquía. Y utilizó una astuta estrategia. Orestes no reclamó el imperio para sí, sino para su joven hijo, Rómulo Augustulo. Orestes era consciente de su situación. Se había criado entre bárbaros y había prestado servicio en la corte de los hunos. Así que era probable que los romanos lo rechazaran como emperador. Sin embargo, aceptarían a su hijo Rómulo, que era romano y se había criado en Roma. Orestes no tuvo en cuenta lo insignificante que era el cargo de emperador en aquel momento. Rómulo permaneció protegido en la ciudad de Rávena. Rómulo estaba al cuidado de su tío Paulo. Todavía era solo un adolescente, de ahí que su segundo nombre fuera Augustulo, pequeño Augusto. El joven Rómulo obedeció las órdenes de su padre. Era Orestes el que dirigía el imperio y acabó alejando a su rival Odoacro para convertirse en el hombre más poderoso de Roma. Pero Orestes ignoró la deuda contraída con los soldados bárbaros y después de haber cumplido su parte del trato, estos le exigieron el pago de lo acordado. Los bárbaros querían establecerse en las tierras del imperio. Sin embargo, Orestes como romano no quería que eso ocurriera y se negó a cederles esos territorios. Orestes no podía pagar a los soldados, y los soldados querían un emperador que les pagara. Por eso, cuando Orestes no les dio el dinero ni las tierras que les había prometido, los bárbaros decidieron que solo tenían una opción: librarse del emperador y nombrar otro que sí les diera lo que demandaban. Con la ayuda de sus guardias, Orestes logró escapar, pero subestimó el poder del ejército bárbaro. Y los soldados buscaban venganza. Después de varios años compitiendo con Odoacro, el romano Orestes consiguió aventajarle y coronó a su hijo de 12 años, convirtiéndolo en emperador. Pero las tensiones aumentaron cuando no pagó su parte del trato al ejército bárbaro. Orestes les negó las tierras que les había prometido, y los soldados recurrieron al rival del general romano, Odoacro. Los soldados tomaron una decisión racional. Fueron en busca de Odoacro, con quien tenían mayores posibilidades de satisfacer sus demandas. Odoacro era bárbaro, y confiaban en que no pondría tanto el imperio, sino que cada soldado lo hacía por sí mismo.
Cuando los bárbaros saquearon las costas mediterráneas del Imperio Occidental, el Imperio Oriental, con su capital en Constantinopla, decidió intervenir. En su palacio fortificado, León, anciano emperador de Oriente, disfrutaba de la seguridad de su imperio. A mediados del siglo V había dos imperios distintos, el occidental y el oriental. El imperio oriental era muy próspero, pero el occidental no. León culpaba a Glicerio de los fracasos de Roma y decidió intervenir. De modo que proclamó un nuevo emperador de Occidente, Julio Nepo. Vio cuando estalló la violencia entre sus filas y el estamento militar acabó dividiéndose. El general Orestes terminó aceptando que aquel problema era imposible de resolver. Algunas tribus atacaron al imperio, que sufrió grandes pérdidas en las Galias. Los soldados romanos comenzaron a dudar de la lealtad. Nepo ocupaba un puesto importante en la corte oriental y fue elegido para gobernar en Occidente. Además, estaba emparentado por matrimonio con el emperador León. Era la persona adecuada para dirigir una invasión. En el año 474 después de Cristo, Nepo reunió un ejército y partió desde Constad de sus aliados bárbaros. Creo que, dada la situación, cada uno se ocupaba de sí mismo. Fue una época muy confusa y los ejércitos estaban integrados por grupos que no tenían los mismos intereses. Ni siquiera los romanos coincidían entre sí. Incluso en el campo de batalla reinaba el caos. El ejército ya no luchaba por